Gracias, hermanos. Pueden tomar su asiento un segundo. Gracias otra vez por venir. Gracias a Dios por la sangre de Jesús. Amén. Soy agradecido esta mañana por la sangre de Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Voy a darle unos anuncios antes de continuar con el culto el día de hoy y unas oportunidades de servicio, también actividades aquí en la iglesia. Tenemos una actividad, un ministerio. Cada viernes por la noche se llama Recover You. Parte de este programa es alcanzar familias en necesidad. Entonces, cada año tenemos una fiesta para unas familias en nuestras comunidades. Cerca de la Navidad, y estamos recogiendo donaciones, juguetes para estos niños. Si quiere participar en esta manera, si quiere ayudar la noche de la fiesta, yo quiero saber eso. Siempre, si quiere comunicar conmigo, con Pastor Diego, con alguien aquí en la iglesia, puede utilizar la tarjeta de conexión
No tiene que llenar todo, solamente su nombre y la área del ministerio en que está interesado. Entonces, si quiere participar con Recover You los viernes, especialmente para este programa de BYC, por favor anote eso en una tarjeta de conexión. También el 6 de diciembre, después del culto, vamos a tener una clase aquí de como 20 minutos explicando sus próximos pasos. De recién muchos han llegado diciendo, mire, yo no sé lo que es mi próximo paso aquí en la iglesia en cuanto a la membresía, en cuanto al servicio, podría ayudarme con eso. Vamos a tener una clase el 6 de diciembre después del culto, hablando de próximos pasos. Uno de estos pasos puede ser el discipulado. Sabe que tenemos un programa de discipulado aquí, ¿verdad? Es una serie de 9 lecciones hablando de la salvación, el bautismo, la membresía, cómo vencer las tentaciones o tener victoria en nuestras vidas de 9. Si está interesado en eso, por favor, otra vez en una tarjeta de conexión, anote su nombre, también el discipulado. Y por último, el 24. Vamos a tener un buen tiempo aquí en la iglesia a las 7, aquí para el día de acción de gracias. Vamos a cantar, vamos a escuchar unas devociones, también vamos a tener un tiempo donde podemos compartir acciones de gracia. El 24 aquí en la capilla a las 7. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por su fidelidad de estar aquí, su fidelidad de dar unas oportunidades de servicio, pero cada vez que venimos a la iglesia tenemos la oportunidad de adorar a nuestro Dios por medio de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Por medio de estos diezmos y nuestras ofrendas. Bueno, gracias por venir. Si está viendo en línea, puede seguir el enlace para dar para nosotros. Cuando sale, el plato va a estar allá, o puede utilizar la caja azul siempre para poner dinero. Bueno, vamos a orar y continuar con nuestro culto. Oremos. Señor, te damos gracias por su fidelidad, su Hijo Jesús que murió en la cruz por nuestro pecado. Gracias por su sangre que derramó para nosotros. Señor, te pido que bendiga el culto hoy, lo que vamos a leer aquí pronto, lo que vamos a escuchar de su palabra. Señor, te pido que bendiga cada aspecto, cada área de nuestro culto, lo que cantamos, lo que damos, lo que aprendimos. Y pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Si abren a su Biblia, por favor, para la lectura de la palabra de Dios, al libro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, vamos a leer del versículo 35 al 41. Y si nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pueden tomar asiento, hermanos.
Nuestra gratitud hacia nuestro Señor. Y también tenemos esa reunión el 6 de diciembre. ¿Qué es lo que cree esta iglesia? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cómo se puede ser miembro? ¿Es usted cristiano? ¿Ha puesto su fe en Cristo? ¿Se ha bautizado? Venga a esa reunión el 6 de diciembre y ahí tocaremos todos cristianos. Pero de nuevo, gracias por estar aquí en la iglesia. Gracias a los que están en línea con nosotros. Y si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala a Santiago y vamos a estar en los versículos 12 al 18 esta mañana. Creo que la lectura bíblica la escogí porque pinta una imagen bien clara de estos versículos. La lectura bíblica en Marcos 4 de los discípulos en la tempestad nos enseña, hermanos, que todos vamos a tener días oscuros.
que todos vamos a tener pruebas. Tal vez ahorita todo esté bien para usted, tal vez el trabajo esté bien, tal vez las cuentas estén bien, tal vez las deudas están pagadas, usted está al día, tal vez todo está bien en su familia, pero déjenme decirle que van a llegar pruebas a su vida. Tal vez todo va a estar claro ahorita, pero van a haber días nublados, hermanos. Y es ahí, en esos días nublados, es ahí durante esa prueba que la calidad y la manifestación y el carácter de su fe se demuestra. Es durante esos días, es durante las pruebas, es durante esos días difíciles que se ve de qué verdaderamente usted es hecho. En Marcos capítulo 4, Jesucristo le dice a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Y usted piensa que si Dios lo dijo no va a suceder. Y aún ahí, teniendo las promesas de Dios, teniendo la promesa, la dicha, la convicción que Dios había dicho, vamos a cruzar al otro lado, llega una tormenta en medio de los discípulos y ¿qué hacen? Se llenan de pánico, se llenan de miedo, se llenan de temor, están llenos de espanto y aún teniendo al mismo Señor Jesucristo ahí en su barca, no había necesidad de todo eso. ¿Por qué? ¿Cómo reaccionamos? Cómo actuamos durante la tormenta manifiesta el carácter de nuestra fe. ¿Y por qué tenéis miedo? Les dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué tan espantados? ¿Por qué llenos de susto? ¿No tenéis fe? Porque cómo actuamos demuestra si hay fe verdadera, auténtica en nuestra vida, hermanos. Cómo usted actúa, reacciona durante la tormenta, manifiesta el carácter de su fe. Y a través de estos primeros versículos en Santiago 1 hasta el 11, hemos visto, hermanos, que las circunstancias pueden cambiar, hermanos. Puede haber persecución, puede haber escasez, puede haber enfermedad, pero todas esas pruebas para el cristiano sirven para madurarnos, sirven para desarrollar y dejar conocer qué hay dentro de nuestro corazón y cómo reaccionamos, cómo usted responde. Y esta es la verdad de esta mañana, y escúcheme muy bien, es su y únicamente su decisión. Cómo usted responde cuando las cosas se ponen difíciles es su y únicamente su decisión. Leamos Santiago capítulo 12, versículo 18. Por respeto a la palabra nos podemos poner de pie. Y cuando usted tenga Santiago capítulo 1, versículo 12, dé un fuerte amén para que yo sepa que usted está ahí. Santiago capítulo 12, Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuanto alguno es tentado, probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis, no se desvíe. Todo buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Déjenme decirles esta mañana que cuando un día malo pasa en su vida, cuando hay un día difícil en su vida, Dios está bien. Dice que cuando Abraham sacrificó a su hijo Isaac, los ángeles dijo, no hagas más porque ahora sé que amas a Dios, ¿verdad? La manera que Job respondió a los días malos dejaron saber a Satanás que verdaderamente era un hombre íntegro y justo, perfecto. Y quiero decirle que Dios nos evalúa durante la prueba. Dios ve cómo actuamos en los días malos. Y lo que quiero ver esta mañana es la evaluación de Dios en nuestras vidas. ¿Podemos orar? Señor, le damos gracias por su palabra. Y le damos gracias porque en ella, Señor, tenemos todo para estar enteramente preparados para cualquier día, para cualquier cosa que se nos venga, Señor. Y lo único que pedimos es que no simplemente sea conocimiento, pero que sea sabiduría que ponemos en práctica, Señor. Que seamos tan llenos de la palabra de Dios para que podamos reaccionar como sabios y no necios y simples. Le pedimos que usted esté con nosotros, quite de nosotros cualquier distracción y que nos podamos enfocar en su palabra
Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a ver esta mañana la evaluación de Dios. Y número uno, si usted tiene su bosquejo, quiero que vea que Dios nos evalúa individualmente. ¿Pueden repetir conmigo esta mañana? Dios nos evalúa individualmente. Oh, man. Digamos esa palabra todos juntos. Individualmente, hermanos. Individual. Es muy difícil en nuestra sociedad a veces ser juzgado individualmente. Muchas veces somos juzgados más colectivamente, ¿verdad? Usted es republicano, usted es demócrata, usted es parte de un grupo y todos los republicanos son así, todos los demócratas son así, ¿verdad? La sociedad nos tiende a juzgar más colectivamente y no como individuos. Es que así es toda tu familia. Y faltamos que somos individuos con nuestras propias personalidades, con nuestros propios antojos, con nuestros propios deseos, con nuestras propias ideas. Es que todos los hispanos son iguales, ¿verdad? ¿Cuántos han oído eso? ¿Y somos todos iguales? Absolutamente no, ¿verdad? Pero Dios no nos juzga colectivamente, Dios nos juzga como individuales. Mira el versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Desde el jardín del Edén hasta hoy, 13 de noviembre 2020, las decisiones de cada uno de nosotros ha sido nuestra decisión individual, hermanos. Dios le ha dado al hombre la libertad de decidir cómo habla, la decisión de cómo que piensa y de lo que va a hacer, hermanos. Aunque Dios es soberano y Él conoce de antemano nuestras decisiones, lo que vamos a hacer, eso no significa que Dios ya ha ordenado nuestras decisiones, pero Dios respeta nuestra libertad y Él quiere ver que lo escojamos a Él. En el jardín del Edén, Adán decidió desobedecer a Dios. Fue su decisión comer de la manzana. Abraham decidió tomar el paso de fe, recibir el mandamiento de Dios y ir, dejar a su parentela, dejar a su tierra. José decidió ser fiel, no se acostó con la esposa de Potifar, pero ¿qué dijo? ¿Cómo puedo yo hacer gran pecado contra Dios? El apóstol Pablo decidió cambiar su curso, ¿verdad? De perseguidor de la iglesia a que ser el gran misionero que leemos en la Biblia. Y usted que está sentado aquí y yo tenemos la decisión de honrar a Dios o de honrarnos a nosotros mismos y escoger nuestros caminos. Hermanos, cada persona que está sentada aquí fue creado con un libre albedrío, hermanos. Y cada decisión que usted toma, cada palabra que usted toma será evaluada por Dios. La manera que usted decide corregir su familia, la manera que usted decide guiar a su familia, la manera que usted decide tomar su tiempo será evaluada por Dios. El hombre tiene la habilidad de escoger y hacer sus decisiones. Bienaventurado, dice el varón que decide, que soporta la tentación, por la prueba recibirá la corona de vida. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 22. Dice que el que decidiere, el que sembrare iniquidad, ¿qué segará? Iniquidad. Es su decisión que usted va a sembrar. Si usted decide sembrar iniquidad, usted va a cegar iniquidad. Romanos 13. Me deleitaba este fin de semana con la familia Amado, leyendo con él la Biblia. En Romanos 13, no lo tocamos, pero me acordé de él. Romanos 13, versículo 3. 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Quiere usted ser un buen ciudadano? ¿Quiere usted ser una persona que no tiene que andar todo con miedo quién gana la elección presidencial? Haz lo bueno, dice la Biblia, y tendrás alabanza de ella. Es su decisión si usted es un buen ciudadano, es su decisión si obedece las leyes, es su decisión cómo usted se comporta en medio de la sociedad. Juan capítulo 20, versículo 27, Jesucristo resucitado enfrente de Tomás, que no creía que él había resucitado. Jesucristo le dice: pon tus manos aquí dentro de la cicatriz y ve si no es esto verdad. No seas incrédulo, le dice. Sé creyente. Es su decisión. Si usted decide creer, si usted decide tomar las verdades y creer en la persona de Jesucristo. Mi mamá me decía que la comida a una fuerza no es rica. Hermanos, y la Biblia nos dice probar que Dios es bueno. Es su decisión. ¿Lo ha probado esta mañana?
¿Ha probado usted al Dios de la Biblia, que es bueno? Déjeme decirle que es su decisión, y la mayoría del capítulo 1 de Santiago, hermanos, nos da tanta información que es nuestra decisión individualmente cómo nos comportamos durante las pruebas, cómo nos comportamos durante las circunstancias. Es nuestra decisión que cuando esté el cielo nublado, cuando estemos en medio de la tormenta, el cristiano tiene por qué gozarse. El cristiano siempre tiene algo por qué estar alegre. Es nuestra decisión, nuestra actitud que mantenemos durante la prueba. La Biblia también nos dice que tal vez no vamos a saber por qué sucede lo que sucede, no vamos a tener todas las razones, no vamos a entender completamente, pero es nuestra decisión acudir a Dios y orar a Él, porque Dios nos dará la sabiduría sin reproche para vivir inteligentemente y sabiamente. Pero es su decisión acudir a Dios, es su decisión mantener el gozo, es su decisión enfocarse en las promesas eternas y no en las materiales. Gloríese el hermano de pobre recurso en su exaltación. Es su decisión cómo usted se comporta. Dios nos evalúa como individuos, Dios nos evalúa individualmente, hermanos, de la misma manera que un atleta decide ir a la práctica para fortalecerse, desarrollarse. De la misma manera que un atleta para ganar el premio decide que no va a comer comida chatarra, pero se va a mantener a lo que el nutriólogo le ha dicho. De la misma manera que decide invertir su tiempo a su arte, decide invertir su tiempo a la Biblia, decide invertir su tiempo en la cancha de fútbol para ganar el premio. De la manera que decide abstenerse, no tomar parte en ciertas cosas que le van a quitar, que van a afectar su rendimiento en la cancha. Hermanos, el cristiano decide lo que hace, cómo pasa su tiempo, y muchas veces las decisiones que tomamos afectan nuestro rendimiento en nuestras batallas espirituales. Muchas veces lo que decidimos hacer afecta cómo va a estar nuestra actitud durante los días malos. Muchas veces estamos todos espantados, todos amedrentados, porque no estamos fortaleciendo nuestra fe con la palabra de Dios. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 18. Me encanta este versículo, está atrás de Lamentaciones. Ezequiel capítulo, ¿están conmigo esta mañana, hermanos? Ezequiel capítulo 18, versículo 20, hermanos. Nuestras decisiones, Dios nos evalúa como individuos, hermanos. Un día usted se va a parar enfrente de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Y usted mismo dará cuenta por todo lo que usted ha hecho. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El enojo de mi padre no tiene que ser mi enojo, es mi decisión cambiar eso. Los hábitos que han destruido a mi familia, los vicios que han destruido a mi familia, es lo del pasado, es mi decisión si yo quiero quebrar eso con el poder de Dios. Dios nos evalúa como individuos. No crea que todo ha sido determinado y usted es una víctima del destino. Con Cristo podemos ser más que vencedores. Podemos no simplemente sobrevivir la prueba, pero podemos triunfar. ¿Amén? Amén. Dios nos evalúa como individuos. Dios nos evalúa individualmente. Número 2, Dios evalúa nuestro intelecto. Dios evalúa lo que conocemos. Regresemos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 13. Y lo que Santiago va a hacer en estos versículos es que nos va a dar una lección de una lucha que va a venir a nuestra vida, que algo con que todos nos vamos a enfrentar, y nos va a decir cómo podemos resistir y triunfar esa prueba. Esta es la teoría. Versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿verdad? No podemos echarle la culpa a Dios, es su decisión. Dios nos evalúa individualmente, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Antojitos, deseos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago aquí nos dice que como cristianos una de nuestras realidades es nuestra carne.
Es nuestra naturaleza pecaminosa, que no vamos a ser libres de ella hasta que un día estemos delante de Cristo. Pero mientras estamos aquí, vamos a tener antojitos, vamos a tener deseos que muchas veces van en contra de Dios. Todos los hemos tenido, amén. Y lo que Santiago nos quiere enseñar aquí es que cuando obedecemos esos antojos, cuando obedecemos esos deseos para hacer el mal, nunca termina buena la historia. Y lo que Dios evalúa es que si usted, tomando esa información, la puede poner en práctica, porque Dios evalúa el intelecto. Cuando usted va a la escuela y usted aprende matemáticas, usted aprende ciencia, literatura, historia, ¿cómo se ve si de veras ha captado toda esa teoría? ¿Cómo se ve si de veras usted entiende con una evaluación, con una prueba? ¿Cómo se ve si de veras usted sabe manejar un carro? Tal vez usted fue a la teoría y usted sabe qué significa un stop sign, tal vez la mayoría de nosotros, o que el speed limit significa que eso es lo que tenemos que ir, pero siempre hay una evaluación para probar nuestro intelecto, si lo podemos poner a prueba. Y lo que Santiago nos dice aquí, hermanos, es que cuando sentimos esos deseos a hacer el mal, si podemos reconocer que eso solo nos lleva a la muerte, hermanos. Usted ha visto un pescado, usted ha ido a pescar y ponen el bait en el hook, ¿verdad? Y lo tiran al agua y el pescado está nadando, ¿verdad? Y el pescado tal vez mira a esa lombriz y dice, ah, un almuerzo gratis, no requiere esfuerzo, ahí está. ¿Y cómo termina la historia para ese pescado? No, bueno, es así lo que Santiago nos dice. Muchas veces somos engatusados, ¿verdad? Decimos, esa pornografía le va a llenar y eso termina en muerte. Esa droga es lo que yo necesito para mantenerme y eso termina en muerte. Robar para mantener, eso termina en muerte. Proverbios capítulo 7. Vaya conmigo ahí, Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Salomón hablando, dando sabiduría al predicador, y mire que dice el versículo 7. Vamos a leer la mayoría de estos versículos. Vi entre los simples, y un simple en la Biblia es una persona que no tiene entendimiento, no está centrado, no está nada. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de ¿qué? De entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro, con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Y con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Versículo 16. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con suavidad de sus muchas palabras y le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras de ella, como ve el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones ser castigado. Y este hombre cree que está haciendo algo bueno, engatusado por esta mujer. Pero ¿cómo termina eso? En muerte. Llevado al degolladero, dice la palabra. Y todo comienza porque tenía falta de entendimiento. Muchas veces terminamos destruyendo nuestras vidas porque nos falta entendimiento. No entendemos, ¿verdad? La Biblia dice que el necio ve el mal y se esconde, pero el simple ve y arruina su vida. Dios nos evalúa con nuestro intelecto. Usted sabe la palabra de Dios. Usted sabe a dónde lo lleva a esos antojos. Usted sabe a dónde lo llevan esos deseos. Y es nuestra decisión como individuos no ir detrás de ellas. Porque reconocemos que eso nos lleva al pecado, hermanos. No seamos cristianos faltos de entendimiento.
seamos llenos de la palabra de Dios para poder ver más allá de esos deseos y esos antojitos y poder triunfar en medio de esa prueba, hermanos. No fueron, pero fue un hombre falto de entendimiento. Dios nos evalúa como individuos, individualmente a usted, únicamente a usted. Dios nos evalúa nuestro intelecto, al que mucho le es dado, mucho le es requerido. Si usted sabe tanta palabra, póngala a trabajar, póngala, aplíquela a su vida. Y tercero, quiero que se dé cuenta que Dios evalúa nuestra ilusión. Dios evalúa nuestra ilusión, nuestros deseos, nuestra esperanza, nuestra fe. ¿A qué es lo que estamos yendo hacia adelante? Regresemos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Individualmente, nuestro intelecto y nuestra ilusión, nuestra esperanza, nuestra certeza, que es a lo que estamos viendo hacia adelante. Mira el versículo 16. Amados hermanos míos, ahora que sabéis que todos esos antojitos, todos esos deseos, todos esos anhelos pecaminosos nos llevan a la muerte, ahora que ya sabes eso, ahora que ya tenés el entendimiento, no sos simple. El versículo 16 dice: amados hermanos míos, no que no erréis, no se desvíen. Entender que eso te lleva al mal. Aplica lo que conoces y aplícalo a tu vida. No erréis, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer para su palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No necesito ver pornografía para satisfacerme, porque yo entiendo que Dios va a proveer mis necesidades. Y hay una esposa que tal vez Dios tiene preparada para mí. No necesito el alcohol, no necesito la droga para darme confianza, pero mi confianza está en quien Dios dice que yo soy. No necesito robar para cuidar a mi familia, pero entiendo que Dios va a proveer mis necesidades. Toda buena dádiva viene de Dios. No nos dejemos engatusar por las cosas del mundo, pero tengamos la fe, tengamos la certeza en quien Dios es, hermanos. Abraham fue hacia adelante porque tenía sus ojos puestos en quién, en la persona de Dios, hermanos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 8. Jesucristo con el centurión, respondiendo el centurión, y dijo: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y el versículo 10 dice: y al oírlo esto, Jesús ¿qué? Se maravilló, porque este hombre con su fe entendía que toda buena dádiva viene ¿de quién? De Dios. Aunque era un romano, aunque era un centurión y tal vez podía agarrarse a Jesús, arrestarlo y llevarlo ahí a su siervo, decidió con humildad venir hacia él, porque él reconocía que si alguien podía hacer algo por su siervo, era la persona de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. Pero leamos el versículo. Marcos capítulo 2, versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Mire cómo Jesús evalúa su fe, evalúa su ilusión, sus esperanzas, su certeza. No está en los médicos, no está en la medicina del día. Su esperanza está en ver a Jesús, en llegar a los pies de Jesús. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho que ya hacía el paralítico. Y mira el versículo 5, bien interesante las palabras. Al ver Jesús la fe de ellos. Porque cuando usted tiene fe, se puede ver. Cuando usted tiene fe, usted actúa de cierta manera, usted hace ciertas cosas, usted piensa de cierta manera, usted habla de cierta manera, hermanos. Lo único que
que nosotros podemos hacer para demostrar nuestra fe es obedecer a Dios. Hebreos 11 está lleno de la lista de hombres de la fe, héroes de la fe. Pero esos hombres no tienen mucha diferencia entre usted y yo. Lo único que marca la diferencia entre David, lo único que marca la diferencia entre Sansón, entre todas esas personas, es que ellos decidieron tener sus ojos, su ilusión, su certeza en la persona de Dios. Cuando lleguen esos días difíciles, porque van a llegar a su vida, cuando lleguen esas pruebas, ¿se va a espantar? ¿Se va a llenar de miedo? ¿O va a mantener una actitud gozosa, alegre, porque usted sabe que Dios está en control? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Los cristianos somos caracterizados por nuestra fe en la persona de Dios. Somos caracterizados por nuestra fe en las promesas de Dios, hermanos. Cada uno de nosotros va a ser evaluado. Cada uno de nosotros va a ser evaluado durante una prueba o una circunstancia. Y espero que todos pasen con una A. Pero es su decisión como individuo. Es su decisión llenar su corazón del conocimiento de la palabra de Dios. Y es su decisión poner su ilusión, su certeza en la persona de Dios. Amén. Les voy a pedir que nos pongamos de pie esta mañana. Ahí donde está. Viene el hermano Sergio. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 17 dice que la palabra, no lo quiero decir mal, se los busco. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, no dice ahí para ponerlo en calcomanía en su carro o ponerlo en su casa, pero a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Usted tiene absolutamente todo para esta vida. Usted tiene todo para enfrentar cualquier circunstancia que la vida la tiene, pero es su decisión recoger este libro, es su decisión meditar en ella, es su decisión leerla, es su decisión enseñársela a su esposa, es su decisión enseñársela a sus hijos, porque si un hombre no puede enseñarle a su familia, ¿cómo puede enseñarle a la iglesia? Vamos a orar esta mañana. Tome el reto, hermanos. ¿Cómo saldría usted en su evaluación? Señor, le damos gracias esta mañana, Señor, por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque usted no nos ha dejado solos, pero tenemos absolutamente todo para las pruebas. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la verdad, y lo único que pedimos es que seamos sabios en usarlo. Seamos sabios no para llenarnos, no para pagarnos que somos teólogos, pero simplemente para servir y vivir vidas que son agradables hacia usted. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no cantamos con el hermano Sergio esta mañana? Conmigo al Señor les daré. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle.
mensaje y hermano Sergio por la canción. Bueno, Dios está invitándonos, ¿verdad? Él está enseñándonos por medio de su palabra. Ya nos toca poner en práctica lo que hemos escuchado. Entonces, si está interesado en aprender de su próximo paso aquí, por favor, avíseme a mí. Siempre puede llenar tarjeta de conexión con su nombre y su decisión, su pregunta. Y me gustaría reunirme contigo. Gracias por venir hoy. Es importante venir y aprender de la palabra de Dios. Pero también durante la semana es importante estudiar, leer, tener tiempo con Dios, bueno, cada día. Entonces no se olvide de hacer eso. Comparte lo que ha aprendido hoy con otros. Y quiero decir gracias por venir. Si está interesado, mencionamos unas oportunidades hoy. Una de las oportunidades fue el discipulado. Y unos de ustedes están en el discipulado ahorita en una serie de 9 lecciones. Si están interesados en eso, por favor, otra vez tome esta decisión. Es importante estar estudiando con otros, aprendiendo siempre de Dios, pero aprendiendo de otros, invirtiéndonos en las vidas de los hermanos en Cristo. Tengo una reunión cada jueves con un hombre y él está aprendiendo sus próximos pasos. Hablamos de la seguridad de la salvación, hablamos del bautismo, hablamos de los pasos de la vida cristiana. Y no solamente para él, pero para mí es un ánimo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en este proceso de hacer discipulado, aprendiendo de Dios, invirtiéndonos en otros. Entonces, tome esta decisión. Bueno, gracias por venir. Vamos a orar para concluir el punto. Por favor, den la mano a sus hermanos o su codo, a otros, ¿verdad? A distancia, después del culto. Gracias por venir en línea. Por favor, comparte este servicio con otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra, el libro de Santiago, un libro práctico para nuestras vidas cristianas. Señor, ayúdanos a mostrar nuestra fe con lo que hacemos. Sabemos, Señor, que usted merece y recibe toda la gloria. Pero aquí tenemos la invitación, la lección. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aplicar lo que hemos aprendido esta semana. Gracias por nuestras familias que están aquí en la iglesia esta mañana. Te pido, Señor, que envíe a cada uno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por venir.